hacia una nueva revolución industrial. Estamos acostumbrados a pensar que la industria y el medio ambiente siempre están en conflicto, porque los métodos convencionales de extracción, fabricación y desecho son destructivos para el entorno natural. A menudo los ambientalistas, nota del texto, environmentalist es un término que designa a todos los movimientos preocupados por el entorno y con diferentes visiones que llamamos ecologistas, conservacionistas, ambientalistas, etc. Para no ser redundante en su definición, como sucede con el término medio ambiente, designamos a todo el movimiento ambientalista como ambientalistas. Dicen de los negocios que son malos y de la industria, así como del crecimiento que requiere, es inevitablemente destructiva. Por otra parte, los industriales a menudo ven a los ambientalistas como un obstáculo a la producción y al crecimiento. La actitud convencional es que para que el medio ambiente esté en buenas condiciones, la industria debe ser regulada y acotada. La naturaleza no puede prevalecer si la industria debe crecer. Parecería que estos dos sistemas no pueden prosperar en el mismo mundo. El mensaje ambientalista que los consumidores acaban percibiendo puede ser estridente y depresivo. Deja de ser tan malo, tan materialista, tan avaricioso. Haz lo que puedas, por incómodo que sea, para limitar tu consumo. Compra menos, gasta menos, conduce menos, ten menos hijos o ninguno. ¿Acaso no son la mayor parte de los problemas medioambientales de hoy el calentamiento global, la deforestación, la contaminación, los desechos, el producto de nuestra decadente forma de vida occidental? Si quieres salvar al planeta tendrás que hacer algunos sacrificios, incluso renuncias, y enseguida tendrás que enfrentarte a un mundo con límites. La Tierra solo puede ser receptora de determinadas cantidades. ¿Acaso suena divertido? Hemos trabajado tanto con la naturaleza como en los negocios y no pensamos así. Uno de nosotros, Bill, es arquitecto, el otro, Michael, es químico. Cuando nos conocimos se podría decir que veníamos de extremos opuestos del espectro medioambiental. Bill recuerda, me influyeron mucho las experiencias que tuve en el extranjero, primero en Japón, en donde pasé mi primera infancia. Recuerdo la sensación de que la tierra y los recursos eran escasos, pero también la belleza de las viviendas tradicionales japonesas, con sus paredes de papel y sus jardines en terrazas, sus tibios futones y el vapor de los baños. También recuerdo la ropa de invierno acolchada y las granjas de gruesos muros de barro y paja que mantenían el interior caliente en invierno y fresco en verano. Más tarde, en la universidad, acompañé a un profesor de diseño urbanístico a Jordania a desarrollar viviendas para los beduinos que estaban colonizando el valle del río Jordán. Allí me encontré con una escasez aún mayor de recursos locales, alimentos, suelo cultivable, energía y en particular el agua. Pero de nuevo me chocó lo simple y elegante que puede llegar a ser el buen diseño y cuán adaptado a lo local. Las tiendas de pelo de cabra helado que los beduinos habían usado como nómadas conducían al aire caliente hacia arriba y afuera, con lo que no solo provenían de sombra, sino también de una corriente de aire en el interior. Cuando llovía, las fibras se hinchaban y la estructura se tensaba como la piel de un tambor. Era transportable y fácil de reparar. La factoría del tejido, las cabras, seguían a los beduinos a donde fueran estos. Este ingenioso diseño localmente relevante, culturalmente rico y hecho a base de materiales sencillos, contrastaba vivamente con los típicos diseños modernos que había visto en mi propio país, diseños que rara vez hacían un buen uso de los materiales y flujos de energía locales. Al volver a la universidad en Estados Unidos, lo único realmente relacionado con el medio ambiente que interesaba a los diseñadores y arquitectos era la eficacia energética. El interés por la energía solar se había comenzado en los años 70, cuando los precios del petróleo se dispararon. Diseñé y construí la primera casa de calefacción solar en Irlanda, una prueba de mi ambición, dado que hay muy poco sol en Irlanda. Y eso me dio una idea de las dificultades de aplicar soluciones universales en las circunstancias locales. De entre las estrategias que algunos expertos me sugirieron, una consistía en construir un gran depósito de roca para conservar el calor. Descubriría después de acarrear 30 toneladas de roca que eso era redundante en una casa irlandesa, con sus gruesos muros de mampostería. Al acabar la universidad, entré de aprendiz en un estudio de Nueva York, conocido por sus viviendas urbanas socialmente sensibles y responsables. En 1981 fundé mi propia compañía. En 1984 se nos encargó el diseño de las oficinas del Fondo para la Defensa Medioambiental, la primera de las llamadas oficinas verdes. Trabajé sobre calidad de aire en interiores, un tema que prácticamente nadie había estudiado en profundidad. Uno de los temas que nos preocupaba particularmente eran los compuestos orgánicos volátiles, los materiales cancerígenos y todo aquello de las pinturas, recubrimientos de paredes, alfombras, suelos sanitarios y conducciones que pudiera provocar problemas de calidad del aire o de sensibilidad a múltiples productos químicos.
Como se disponía de poca o ninguna investigación al respecto, nos dirigimos a los fabricantes, que a menudo contestaban que esa información era confidencial, y no nos dieron más que las vagas garantías contenidas en las especificaciones de los materiales y de garantía de seguridad obligatorias por ley. Hicimos lo mejor que se podía hacer entonces. Utilizamos pintura al agua, grapamos la moqueta en lugar de encolarla. Hicimos que llegaran 30 pies cúbicos de aire fresco por persona y minuto en lugar de 5. Hicimos que se comprobara el gas radón del granito. Utilizamos madera explotada de forma sostenible e intentamos ser menos malos. La mayoría de los muchos diseñadores de renombre evitan las cuestiones ambientales. Muchos diseñadores con sensibilidad hacia el medio ambiente aplican en el entorno soluciones aisladas y aportan nuevas tecnologías, pero bajo el viejo modelo. Así, se colocan enormes colectores solares que se sobrecalientan en verano. Los edificios resultantes son a menudo feos y demasiado llamativos, y tampoco suelen ser muy eficientes. Incluso cuando los arquitectos y los diseñadores industriales comenzaron a hacer suyos los materiales reciclados o sostenibles, seguían considerando básicamente lo superficial, que quedaba bien, que era fácil de conseguir, que entraba en el presupuesto. Yo esperaba más. 2 proyectos en particular me incitaron a pensar seriamente sobre las intenciones de mis diseños. En 1987, miembros de la comunidad judía de Nueva York me pidieron que diseñara una propuesta para un memorial del Holocausto, un sitio en el que la gente pudiera reflexionar. Visité Auschwitz y Birkenau para ver lo peor de las intenciones humanas podía construir, gigantescas maquinarias diseñadas para eliminar la vida humana. Me di cuenta de que el diseño es una señal de la intención. ¿Qué es lo mejor que puede tener entre sus intenciones un diseñador?, me pregunté, ¿y cómo podría un edificio manifestar esa intención? El segundo proyecto fue una propuesta para una guardería infantil en Frankfurt, Alemania, que trajo nuevamente a colación el problema de la calidad del aire del interior. ¿Qué significado tenía diseñar algo que tendría que ser completamente seguro para los niños, en particular cuando ni siquiera parecían existir materiales de construcción saludables? Estaba harto de trabajar para hacer menos malo. Quería dedicarme a hacer edificios, incluso productos cuyas intenciones fueran completamente positivas. Historia de Michael. Provengo de una familia de universitarios dedicados a la filosofía y a la literatura, y solo me dediqué a la química por simpatía hacia mi profesora de química del bachillerato. A principios de la década de los 70, Alemania se hallaba inmersa en un debate político sobre el uso de los plaguicidas y en el invento de la química ecológica, por lo que pude justificar ante mi familia que dicha carrera tenía sentido. En 1968 fui uno de los miembros fundadores del Partido del Futuro, Acción Verde, que se convirtió luego en el Partido Verde Alemán, cuyo primer objetivo era cuidar el medio ambiente. Mi trabajo con el Partido Verde me aportó un cierto renombre entre los ambientalistas. Greenpeace, que en aquellos tiempos era un grupo de activistas con poca formación de estudios científicos o medioambientales, me pidió mi colaboración. Dirigí el departamento de química de Greenpeace y ayudé a la organización a protestar con mayor conocimiento de causa, pero enseguida me di cuenta que no bastaba con protestar, teníamos que desarrollar un procedimiento de cambio. El punto de inflexión se produjo tras una acción de protesta contra una serie de vertidos químicos de las grandes compañías Sandoz y Ciba Geigy, tras un incendio en la enorme planta de Sandoz que fue sofocada con productos químicos antiincendios que luego escurrieron hacia el Rin. La toxicidad de estos provocó una catástrofe sobre la vida salvaje del río en un tramo superior a 100 millas. Así, coordiné las acciones de protesta en las que mis colegas y yo nos encadenamos a las chimeneas de Ciba Geigy en Basilea. Cuando un par de días después los activistas bajaron, Anthony Sharelli, el director de la compañía, nos obsequió con flores y sopa caliente. Aunque no probaba nuestra manera de mostrar nuestra disconformidad, había estado preocupado por nosotros y quería escuchar lo que tuviéramos que decir. Le expliqué que, con financiación de Greenpeace, estaba a punto de fundar una campaña de investigación en química ambiental. Le dije que pensaba llamarla Agencia de Imposición a la Protección Ambiental. El director mostró su entusiasmo y sugirió una ligera modificación en el nombre, cambiando imposición por promoción. Sería menos hostil y más atractiva para los potenciales clientes de negocios. Seguí su consejo. Así fue como me convertí en el director de la EPEA y abrimos oficinas en varios países, además de seguir desarrollando la relación con esa gran corporación. En parte, como consecuencia de una petición de Alex Krauer, presidente de Ciba Geigy, empecé a descubrir la rica experiencia acumulada por otras culturas en el trabajo sobre flujos de materiales, como la de los Yanomami de Brasil, que incineran a sus muertos y vierten las cenizas en una sopa de banana que la tribu consume durante el festejo de celebración. Muchos pueblos creen en el karma y en la reencarnación, una especie de reutilización del alma, por así decirlo.
Estos otros puntos de vista ampliaron mi perspectiva a la hora de abordar el problema de los residuos en la tradición europea occidental, pero me seguía resultando difícil dar con otros químicos que tuvieran algún interés en estos temas y aún más que tuvieran experiencia en ellos. Los estudios formales de química todavía excluyen la mayoría de los problemas del medio ambiente, y la ciencia en general se dedica más a investigar que a desarrollar estrategias de cambio. A la comunidad científica normalmente se la paga para que estudie los problemas, no las soluciones. Al contrario, normalmente el hallazgo de una solución a un problema estudiado acarrea al final de la financiación de la investigación. Esto supone una presión inicua sobre los científicos que, como todo el mundo, de algo tienen que vivir. Es más, nosotros los científicos estamos entrenados para el análisis más que para la síntesis. Yo propondría contar todo sobre los componentes y los potenciales efectos negativos de los plásticos, el PVC, los metales pesados y otros muchos materiales dañinos, pues ya los aprendí en mis primeras investigaciones. Pero a mis colegas y a mí nos faltaba una visión que permitiera poner este conocimiento relacionado con el medio ambiente al servicio de diseños hermosos. Mi visión del mundo no era de abundancia, creatividad, prosperidad y cambio. La primera vez que me encontré con Bill, los ambientalistas estaban esperando la cercana Cumbre de la Tierra de 1992, en cuya agenda los temas principales eran el desarrollo sostenible y el calentamiento global. Allí habría tanto representantes de la industria como ambientalistas. En aquellos tiempos, yo todavía creía que ambos estaban condenados a chocar. Estaba atrapado por la opinión de que la industria era nociva y que la defensa de medio ambiente era éticamente superior. Me dedicaba al análisis de aquellos materiales peligrosos o dudosos que a menudo formaban parte de los productos cotidianos, como los televisores, con la esperanza de ser capaz de diseñar una estrategia que permitiera evitar las peores consecuencias de la industrialización. Nos conocimos en 1991 en una recepción dada por la EPA en un jardín situado en un tejado de Nueva York para celebrar la inauguración de su primera oficina en Estados Unidos. Las invitaciones estaban impresas en pañales biodegradables para resaltar el hecho de que los pañales desechables habituales eran uno de los mayores focos de residuos sólidos en los vertederos. Comenzamos a hablar de toxicidad y de diseño. Michael me explicó su idea sobre una botella de refresco biodegradable que incorporaría una semilla que pudiera ser arrojada tras su uso y que se descompondría de forma no dañina, permitiendo a la semilla germinar en la tierra. Había música y baile, y nuestra conversación cambió hacia otros intereses como la moderna fabricación de los zapatos. Michael explicó el chiste de que sus invitados estaban utilizando residuos peligrosos, residuos cuyo roce contra la dura superficie del tejado provocaba su abrasión, generando polvo que la gente podría inhalar. Contó que había visitado la mayor industria de extracción de cromo en Europa. El cromo es un metal pesado utilizado en procesos de curtido del cuero a gran escala, y que había notado que allí solo trabajaba gente mayor, todos ellos con máscaras protectoras. El supervisor le había explicado que, de media, un trabajador tardaba 20 años en desarrollar cáncer como consecuencia de la exposición al cromo, por lo que la compañía había tomado la decisión de que solamente los obreros mayores de 50 años pudieran trabajar con tan peligrosa sustancia. Había otras consecuencias negativas asociadas al diseño convencional de zapatos, me comentó Michael. Los zapatos de cuero son en realidad una combinación de materias biológico, el cuero biodegradable y materiales técnicos, el cromo y otras sustancias valiosas para determinadas industrias con los métodos actuales de fabricación y tratamiento del residuo. Ninguno de esos componentes podría ser recuperado una vez desechados los zapatos. Comentamos la idea de una suela confeccionada con materiales biodegradables que pudiera retirarse una vez gastada. El resto del zapato podría estar hecho con plásticos y polímeros que no fueran dañinos y que podrían ser realmente reciclados en nuevos zapatos. Bocanadas de humo de los incineradores de basura llegaban de los tejados cercanos, mientras conversábamos sobre el hecho de que la basura típica, con su mezcla de materiales industriales y materia biológica, no estaba diseñada para una combustión no dañina, y nos preguntábamos por qué, en lugar de prohibir quemarla, no se manufacturaban algunos productos y embalajes que, de modo que pudieran ser quemados de forma segura en vez de que el cliente hubiera acabado con ellos. Imaginemos un mundo industrial en el que los niños fueran la medida de seguridad. ¿Por qué no unos diseños que, en palabras de Bill, fueran amables con todas las crías de todas las especies por siempre jamás? Abajo en las calles el tráfico iba aumentando, un auténtico atasco neoyorquino, con tronar de bocinas, conductores enfadados y creciente desorden. Con la luz del alba ya emergiendo, imaginamos un vehículo silencioso que pudiera desplazarse sin quemar combustibles fósiles ni emitir humos tóxicos, y una ciudad como un bosque callada y tranquila.
Mirásemos donde mirásemos, veíamos productos, embalajes, construcciones, transportes, incluso ciudades enteras mal diseñados, y podíamos percibir que las aproximaciones ambientalistas tradicionales, incluso aquellas con la mejor intención o las más progresistas, simplemente no acertaban. Ese encuentro inicial encendió inmediatamente nuestro interés por colaborar, así que en 1991 escribimos juntos The Hanover Principles, los principios de Hanover, en donde exponíamos los principios básicos del diseño para la Feria Mundial del 2000 y que hicimos públicos en el Foro Urbano Mundial de la Cumbre sobre la Tierra de 1992. Uno de los principios más importantes era el de eliminar el concepto de desperdicio, no reducirlo, minimizarlo o evitarlo, como proponían entonces los ambientalistas, sino eliminar el concepto mismo por propio diseño. Nos encontramos en Brasil para ver una primera versión de la puesta en práctica de este principio, un huerto para procesar basuras que era esencialmente un intestino gigante de una comunidad que transformaba la basura en comida. 3 años después fundamos la McDonough Brongard Design Chemistry. Bill seguía dedicándose a la arquitectura y Michael continuaba dirigiendo la EPA en Europa, y ambos empezamos a enseñar en universidades, pero por fin podíamos, de una forma bien focalizada, comenzar a poner en práctica nuestras ideas, convirtiendo nuestros trabajos en investigación química, arquitectura, diseño urbano y diseño de procesos y productos industriales, en un proyecto de transformación de la propia industria. Desde entonces, nuestras compañías de diseño han trabajado con una amplia representación de clientes privados e institucionales, incluyendo la Ford Motor Company, Herman Miller, Nike y C.S. Johnson, y varios ayuntamientos e instituciones educativas o de investigación para implantar los principios de diseño que hemos ido desarrollando. Vemos un mundo con más abundancia que limitaciones. En medio del barullo de tanta cháchara sobre reducción del impacto ecológico de los humanos, ofrecemos una visión distinta. ¿Qué pasaría si los humanos diseñáramos productos y sistemas que celebraran la abundancia de la creatividad, la cultura y la productividad humanas, que fueran tan inteligentes y seguros que nuestra especie dejara una huella ecológica para el disfrute y no para la lamentación? Considérese lo siguiente: todas las hormigas del planeta en conjunto suman una biomasa mayor que la de los humanos. Las hormigas han sido increíblemente industriosas durante millones de años, y sin embargo, su productividad es beneficiosa para plantas, los animales y el suelo. La industria humana ha funcionado a pleno rendimiento apenas algo más de un siglo, pero ha provocado el declive de prácticamente todos los ecosistemas del planeta en mayor o menor grado. La naturaleza no tiene un problema de diseño, lo tenemos nosotros.